Hi, I have a problem for everybody that my English is a tragedy for everybody. Perdón que mi inglés es muy malo. Bueno, contaros cosas bonitas. I'm going to tell you some nice things now. Eso que veis ahí es un molino abandonado que tenía 2 siglos y que tuvo la suerte de que se llenaron de muchos locos que quisieron intentar salvarlo. Lo restauramos y lo convertimos en A Poniente, un restaurante que cocina al mar. There's a couple of centuries old mill, and luckily it was filled with some crazy people that restored it and turned it into A Poniente, which is a restaurant that's focused on the ocean. Cuando era pequeño yo soy les puedo decir que no soy cocinero, me gusta llamarme psicópata del mar, me siento más a gusto con ese nombre, ¿no? I really don't like to say that I'm a cook. I'm more like a ocean psychopath. Esos son los pescados que yo pescaba con mi padre cuando era pequeño y siempre que pescaba me hacía una pregunta, ¿dónde acaban estos pescados, no? Cuando iba a un restaurante y veía que siempre estaban las mismas especies, ¿no? When I was a kid, I used to fish with my dad, all of this many fish. But then when we would go to the restaurant, I would ask myself, where are all the fish? There's only like this couple of different species on the plates. En un mundo, ¿no?, que por primera vez se ha pescado 90.000 millones de toneladas métricas de pescado salvaje en el mar. Yeah, we're in a world that has fished 90 billion metric tons of fish. Pero por primera vez el ser humano pesca más en la tierra que en el mar. Este año, 96.000 millones de toneladas métricas en la tierra pescado. That was in the ocean, but this year we broke a record and now we did 96 billion metric tons in land, not in the ocean. Y al final, por muy inteligente que parezca todo esto, fijaros, la IA estaba contratada para traducirme y lo ha hecho muy mal, ¿no? O sea que creo que vivimos en un mundo un poco surreal. Al final, si nos ponemos a analizar, cogemos pescados que nadie quiere porque no tienen nombre, porque no son conocidos en el mundo, se hace harina. Con la harina del pescado que nadie quiere hacemos pienso para gallinas y con el resto de las gallinas hacemos pienso para pescado. Y al final tenemos pescados que comen gallinas y gallinas que comen pescado. Tócate los cojones, ¿no? Such a surreal world. Making fish into flour, give that to the chicken. Then with the leftover of the chicken, making some food for the fish. And then we have fish that is chicken and chicken that is fish. Qué bueno. Pablo, qué bien queda eso, ¿eh? We're winning here. Yo decidí montar un restaurante donde poner los pescados que los seres humanos no querían. Y había un restaurante que se llamaba A Poniente en un pueblo de Cádiz. Está justamente frente a Marruecos, 1,5 kilómetros solamente. Y decidí abrir un restaurante donde poner todo ese pescado que nadie quería. So I decided to open in Cádiz a restaurant where I would be able to serve all these different fish that no one actually really wanted to serve. Al final no sabíamos cómo hacer que los clientes comieran esos pescados y al final pues yo creo que la salvación de A Poniente fue coger esas proteínas que nadie quería del mar y convertirlos en cosas que el ser humano conocía en la tierra. I think our salvation was to be able to take all those fish that people really didn't want to eat and turn them into something that was similar to what people really wanted to eat in land. Y al final, pues bueno, gracias a Dios nos inventamos los embutidos marinos y a partir de ahí, pues los clientes venían al restaurante a comer algo que era muy cool, que era comer embutidos del mar. Ya nadie le importaba el nombre del pescado, ya nadie preguntaba si era caro, barato o se tiraba por la borda de los barcos y fue un cambio.
So we had this idea of making charcuterie and different sausages with fish. And thankfully, then people wouldn't start questioning what kind of fish is it? Is it cheap? Is it expensive? It didn't matter. It was just something cool. Al final dijimos, joder, pues a todo el mundo le gusta el cerdo, ¿no? So we said, like, I mean, everyone really likes pork. Vamos a hacer cosas con el que parezca el cerdo en el mar. Vamos a buscar los cerdos en el mar. Let's make things that look a little bit like pork, and let's look for something that looks a little bit like pork in the ocean. Por ejemplo, eso era una morena que hacíamos como si fuese un cochinillo. La textura es exactamente igual. Si tú cierras los ojos, parece que estás comiendo un cochinillo recién nacido. And that's when we started using this Murray eel to make this kind of a cochinillo-style dish. You would close your eyes, you would think you're eating cochinillo. Igual hacíamos antiguamente cuando abrimos a Poniente con las pieles de los pescados que nadie quería, que convertíamos como gracias a la grasa que tenía, en callos del mar, ¿no? Una receta típica española que se hace con ternera. And then with the skins, we were doing kind of like callos, some dish that you normally would do with veal. Al final nos fue tan bien con el cerdo que dijimos, a tomar por culo, vamos a coger todos los animales de la tierra y los vamos a meter bajo el agua. So it was so successful that we said, like, fuck all this shit, let's put all these animals in the ocean and the ocean in the land. Y empezamos a hacer muchos platos que a la gente le diera seguridad que estaban comiendo cosas en un restaurante donde la verdad lo más importante en el mundo que vivimos para mí son los interiores de los pescados, ¿no? And so we started cooking things that would appeal to people, and then we tried to take all of this offal and innards from the fish. Pero vivimos en un mundo donde ya vas a una pescadería y todos son filetes, ¿no? Vivimos en un mundo donde la gente no quiere tocar pescado, que la gente no quiere ver ojo, que la gente no quiere ver escamas. El otro día fui al colegio de mi hijo y puse un pescado y los niños gritando como si estuvieran viendo a Lucifer allí, ¿sabes? Acojonado todo el mundo. O sea, vivimos en un mundo donde todo el mundo habla de cocina, pero la verdad que estamos muy alejados de las cosas normales de la naturaleza, ¿no? We're now in a world where like people are not ready to see the whole fish. They want to just see the fillet, no gills, nothing of that. The other day I went to my son's school and I put a fish on the table and the children all just like yelling as if they're like looking at Lucifer, you know? Joder, qué bien queda todo en inglés, tío. Espectacular, ¿eh? La hostia, tío.